Buenas tardes, de nuevo estamos en Jueves de Parábolas y la parábola que corresponde al día de hoy es la parábola de la puerta angosta. Bueno, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que hables a cada una de las personas que se conectan con esta tu palabra, Señor, que les hables a sus espíritus, Señor, que esta palabra la escribas en nuestras mentes y la grabes en nuestros corazones para que la podamos poner por obra, Señor. Muéstranos lo malo que hay en nosotros para que podamos cambiar, Señor. Alúmbranos con la luz de tu rostro, Señor, y todo lo que hay oculto que nos aparta de ti salga a la luz. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, entonces esta parábola la encontramos en Lucas 13, del 22 al 30. Y dice así: iba Jesús enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía hacia Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿es verdad que pocos hombres se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Cuando el dueño de la casa decida cerrar la puerta, ustedes quedarán afuera y se pondrán a golpear, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: comimos y bebimos contigo. Tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él contestará: no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí, todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes habrán sido echados fuera. Y vendrán hombres del oriente, del poniente, del norte, del sur, a tomar parte en el festín, en el reino de Dios. Pues algunos que ahora son últimos serán los primeros, y en cambio los que ahora son primeros serán los últimos. Bueno, yo creo que esta palabra pues es muy diciente. Jesús lee con esta palabra, habla a todo el pueblo. Entonces, si nosotros miramos cuando él dice: Señor, cuando le preguntan que si es verdad que pocos se salvarán, y él dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Entonces, para nosotros muchas veces no entendemos qué es entrar por la puerta angosta. Y entrar por la puerta angosta es aquello que nos causa esfuerzo, que nos causa trabajo, que es difícil para nosotros, hasta molesto para nuestros deseos, que incluso va contrario a nuestra voluntad. Esa es la puerta angosta, porque es difícil pasar por ella. Lastimosamente, las cosas del mundo que son contrarias a Dios se presentan como una puerta abierta, una puerta grande. Y resulta que eso hace Satanás. Él abre puertas. Pero las puertas que abre Satanás son puertas de maldición. Y lastimosamente nosotros, cuando no tenemos esa intimidad con Dios, confundimos esas puertas por puertas de Dios. Y no siempre son así. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo me estoy congregando y casualmente apenas me empecé a congregar y estaba clamando por un empleo. Y casualmente me empecé a congregar y el empleo me salió para los horarios en que yo tengo las reuniones en la congregación. Y yo digo: no, pero es que igual Dios respondió a mi oración. Y no entendemos que no todas las puertas que se abren son puertas que Dios abre. Si alguna de las puertas que se han abierto nos alejan del propósito y de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, no son puertas de Dios.
se pueden presentar con unas oportunidades que para nosotros pueden ser muy llamativas, que de pronto incluso pensamos que son únicas, que si no aprovechamos esa oportunidad nunca más la vamos a poder tener, porque Satanás se presenta así delante de nosotros. Por eso Jesús en esta parábola fue muy claro, que procuremos entrar por la puerta angosta. Si a nosotros todo se nos facilita, se nos abre puertas de oportunidades, negocios, o sea, como muy fácilmente, tenemos que tener una alerta. Tenemos que pensar, oiga, esto sí es de Dios, porque como decimos aquí en Colombia, no tan bueno se da tanto. Entonces, tenemos que ser precavidos, pero más que precavidos, procurar estar en la presencia de Dios, porque cuando nosotros estamos constantemente en intimidad, en oración, en adoración con Él, independientemente de nuestras labores diarias, Él siempre va a estar ahí, cuidándonos, y Él nos va a advertir, nos va a poner alerta, y va a impedir que nosotros nos salgamos del propósito, del diseño, de la voluntad. Entonces a eso se refería Jesús cuando decía que procuráramos y que nos esforzáramos por entrar por la puerta angosta. Dice también que en cualquier momento se cerrará la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Hay muchas profecías, o sea, se ha estudiado mucho la palabra de Dios para saber, pero en realidad solo Dios sabe el día y la hora. Pero por eso Jesús nos advierte. Y no es casualidad que Dios me haya puesto a hablar de las parábolas, es porque estamos en los tiempos finales. Y si Él lo dice así, yo lo creo, porque cuando uno lee la palabra, estudiándola y pidiéndole al Espíritu Santo que la revele, Él nos muestra que en realidad estamos en los tiempos finales. Por eso esta aclaración, en cualquier momento se cerrará la puerta. Y dice, ¿y nosotros qué haremos? Nosotros golpearemos y Él dirá, no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Y empezaremos nosotros delante de Dios a justificarnos. Señor, yo era la que estaba ahí en la iglesia, que siempre llegaba temprano, que siempre fui con la Biblia, que siempre fui muy diligente, que yo ayudaba en la congregación, que todos los días en mi casa leía la palabra, leía la Biblia, porque nosotros lo podemos hacer. La misma palabra lo dice. La misma palabra dice que ellos decían, Señor, nosotros comimos contigo, bebimos contigo, escuchamos tu palabra. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Alejaos de mí, hacedores de maldad, dice otra versión. Y a mí personalmente me da terror que yo me vaya a presentar delante de Dios, que llegue el momento, el tiempo final, el día de la segunda venida, y me presente delante de Jesús y diga, ¿Yarly? No la conozco. Yo, claro, Señor, si yo era la más juiciosa en la iglesia, yo era la más diligente, yo era la que más servía, y la que hacía lo que los demás no hacían, yo era, mejor dicho. Resulta que diga, no, alejado de mí, hacedora de maldad, no te conozco. Dios me libre, Dios me libre, Dios me guarde. Porque a veces nosotros creemos que con el activismo, con el hacer, con hacernos notar, estamos haciendo lo que Dios nos está mandando, y muchas veces no. En realidad de pronto muchas veces creemos que por ocupar un lugar en las iglesias, por ocupar un lugar en la sociedad, Dios nos reconoce. Muchas veces creemos que porque estamos bien, o porque Dios guarda nuestra vida, o porque nos da bien económicamente, estamos bien con Él. Y en realidad no nos digamos mentira, es por misericordia, es porque Él ama a su creación, Él ama a su pueblo, pero con amor y todo, Él es justo. Y si nosotros no estamos haciendo lo correcto, va a cerrar la puerta, nos vamos a quedar afuera y nos va a decir que no nos conoce.
Y ahí es donde viene, la misma palabra lo dice, llanto y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? El infierno. Lastimosamente, a la gente poco se le habla del infierno, pero es real. Así como hay una vida eterna de la cual hablan todas las parábolas, así también hay condenación eterna, que es el infierno. Por eso en todas las parábolas Jesús hablaba del reino de Dios, quiere decir el cielo. Y en la mayoría de las palabras hablaba de que vendrá llanto y crujir de diente, desesperación, que es el infierno. No podemos negar la verdad. No podemos decirnos mentiras a nosotros mismos, creyendo que si estamos haciendo lo malo, Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos ama y nos perdona. Sí, es cierto, Dios ama y perdona a su pueblo. Dios ama y perdona a sus hijos, totalmente cierto. Pero a los que lo reconocen como Padre, a los que se arrepienten, se humillan delante de Él y rectifican su camino, se arrepienten de sus malos caminos. Dios agacha su oído, escucha su voz, perdona sus pecados y sana su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. O sea, Dios no miente. Dios no miente. No nos confiemos porque estamos en lugares de privilegio. No nos confiemos porque estamos bien. Porque muchas veces creemos que porque estamos bien en el mundo, estamos bien con Dios y resulta que es un engaño. Por eso la palabra dice, por eso los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. A eso se refiere la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en lugares altos, sin haber sido Dios el que nos pone en esos lugares, cuando Dios nos llame, Él va a llamar a los que Él puso. Él va a llamar a los que Él puso. Si nosotros prestamos atención a esta parábola, incluso decía que vendrán del norte, del oriente, del poniente, a festejar y a participar del festín. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que de pronto nunca fueron reconocidos, aquellos que de pronto siempre estuvieron a un lado, siempre estuvieron muy prudentes, muy silenciosos, muy callados, de pronto ocupen los primeros lugares. A veces nosotros nos preocupamos más por ocupar los primeros lugares, pero para el mundo, hacernos notar para el mundo, que el mundo nos vea, que el mundo nos conozca. Y se nos olvida de quién nos puso allí. Se nos olvida que a veces nos llenamos de activismo, de hacer cosas supuestamente para Dios, de actividades, prédicas, viajes, una cantidad de cosas, y creemos que lo estamos haciendo para Dios, porque nos paramos en la palabra que dice ir hasta los confines del mundo y predicar. Entonces nos paramos en ese principio, pero resulta que a veces Dios nos llama a la quietud, porque a veces de tanto activismo desperdiciamos y olvidamos y menospreciamos la comunión y la intimidad con Él. Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios. Ahí es donde los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y Dios nos está llamando a eso, que nos preocupemos más por ser aprobados por Dios que utilizados por Dios. A veces creemos que como Dios nos utiliza es porque estamos full parados con Él y resulta que muchas veces, la gran mayoría de las veces que nos utiliza es porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces Dios nos utiliza por misericordia y como en alguna prédica anterior decía, y no misericordia con nosotros, sino misericordia con su pueblo que no lo conoce. Yo hoy digo a todas las personas que estamos en activismo que creemos muchas veces servirle a Dios en las congregaciones, en los ministerios, y resulta que en realidad no lo estamos haciendo. Porque lo digo por experiencia propia, hay muchas cosas que yo he hecho en el ministerio que Dios no me ha mandado a hacer.
sino yo lo hacía, muchas veces he hecho cosas por vanagloria, por soberbia, por orgullo, por altivez, con deseo de figurar. Y eso no agrada a Dios. No es de Dios, no es de propósito de Dios. Y la verdad, eso me quiebra mucho mi servicio. Y le pido a Dios que quiebre mi servicio. Le pido a Dios que me lleve y me haga recordar de dónde me sacó. Para que no se me olvide que los dones y los talentos son de Él, no son míos. Yo solo soy una administradora de ellos. Que no se me olvide de dónde me sacó. Que no se me olvide que todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Que no se me olvide que las señales, milagros y prodigios que pueda hacer a través mío son de Él y para Él. Yo solo soy un vaso de uso noble que Él por amor y misericordia utiliza, pero que si hoy quiere lo puede romper y no utilizar más. Dios me guarde de ello, porque cuando yo empecé a servir y me comprometí con Él, yo le dije que lo quería hacer hasta el último día de mis días. Y es la verdad, a veces se nos olvida esos compromisos y se nos olvida que el compromiso es con Él, no con un ministerio, no con el mundo, sino con Él. Entonces ahora les voy a más o menos como a explicar cuáles son las características de la puerta angosta. ¿Cómo podemos nosotros más o menos identificar o reconocer una puerta angosta? Entonces dice, la puerta angosta nos obliga a negarnos a nosotros mismos. Por eso Jesús decía, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dejar lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo anhelo, por lo que a Dios le apasiona, lo que Dios desea, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere para mí. Dice, la puerta angosta nos obliga a trabajar en las cosas que nos son difíciles, nos demanda más esfuerzo, nos demanda más entrega, más justicia y más amor de lo normal. Esa es una puerta angosta. Una puerta angosta nos hace más mansos y humildes de corazón. Jesús decía, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Una puerta angosta nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que es contraria al mundo. Muchas cosas de las que hacemos los cristianos o los evangelistas, o sea, las personas que le servimos a Dios, son contrarias al mundo. Eso es entrar por la puerta angosta. Que no nos interese el qué dirán, que no nos interese figurar en un lugar de la sociedad, que no nos interese si nos critican, si nos menosprecian, si nos rechazan, si nos aíslan, más bien que nos preocupe que el hacedor de todo, que nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, esté conforme y contento con lo que estamos haciendo, que estemos haciendo su voluntad, no la nuestra ni la del mundo. Esa es una puerta angosta. Caminar la milla extra. Para entrar a la puerta angosta, esto nos implica, nos obliga a caminar la milla extra. ¿Qué quiere decir? Hay un libro que yo leí y que yo les recomiendo que lean porque es espectacular. Es supremamente chiquito, o sea, es una cosita de nada, usted en 5 minutos la leen, pero es muy edificante y se llama La Carta a García. Y yo les puedo decir de ese librito lo que aprendí, que el que nunca hace más de lo que se le paga, no recibe pago por más de lo que hace. Eso es caminar la milla extra. El que nunca hace más de lo que se le paga, no recibe pago por más de lo que hace. Y buscar ser más aprobado que utilizado. Buscar, desear, trabajar para ser más aprobado que utilizado. Entonces yo creo que ya Dios con esto nos enseñó cuál es la puerta angosta, y ya de cada uno depende mirar por cuál puerta entra.
Padre amado, gracias. Pongo en tus manos a todas y cada una de las personas que hoy se conectaron con esta tu palabra. Y Señor, te pido, Señor, que aquellas puertas de falsedad que Satanás ha abierto en sus vidas, Señor, que los ha llevado a perdición, que los ha llevado a alejarse de ti, alejarse de tu propósito, se cierren en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que las puertas que se abran sean puertas tuyas, Señor. Tus puertas todas son de bendición. Lo que pasa es que requieren más esfuerzo y más que tengamos un poquito de discernimiento para entender que esas son puertas de oportunidad de Dios y que aunque parecen más difíciles, pero son de mayor bendición. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muchas gracias.